Pues continuar desde donde nos quedamos. Ujú. Vas recapitulando para los que no entraron en la primera clase. En la primera clase vio anatomía, fisiología y cómo se generan los vectores de cada estructura del corazón. Y pues el día de hoy vamos a ver cómo se interpretan y el taller de base culpable. Y ahorita les explico la utilidad de este taller. Bueno, recordemos que este taller está enfocado al servicio de urgencias y a médicos a residentes de urgencias, médicos urgenciólogos y médicos de primer contacto. Y bueno, ¿qué es un electrocardiograma? Es un registro lineal de la actividad eléctrica del corazón y por cada ciclo se van a registrar las siguientes ondas. Las P, es la contracción auricular, QRS de los ventrículos y la T es la repolarización ventricular. Vamos a tener intervalos y segmentos. El intervalo es el espacio comprendido va a comprender ondas y segmentos. Y el segmento solo es la línea isoeléctrica que está entre dos ondas. Entonces podemos tener alteraciones del intervalo PR y alteraciones del segmento PR, que sean cosas muy distintas. ¿Para qué nos sirve diagnosticar trastornos de la conducción, síndromes de preexcitación? Se utiliza para la evaluación inicial del paciente con dolor precordial y síncope. El código de infarto, recordamos que nos dicta que tenemos que tener un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos de que ingrese el paciente y también sirve para diagnosticar trastornos electrolíticos. La mentiras, esto ya lo vimos, la teoría del dipolo. Sí, lo voy a adelantar, ¿eh? Entonces lo que vimos la clase pasada, los vectores. Esto también lo vimos. Aquí está. Aquí nos quedamos, en la interpretación básica. ¿Cómo debo interpretar el electrocardiograma? ¿Qué debo saber antes de leer o de interpretar un electrocardiograma? Lo siguiente. ¿Cómo funciona? Pues sabemos que es un dipolo conectado a un galvanómetro, que sería el punto 1, el cual está conectado, el amplificador está conectado al galvanómetro y al electrocardiograma, que es un sistema de inscripción que va a producir los trazos en el papel. El galvanómetro detecta cargas positivas y cargas negativas, que es lo que habíamos visto de los vectores. Y así es como se deben colocar las derivaciones precordiales. B1, B2, B3, B4, B5, B6. B7 ya entrarían en las posteriores. Y en las derechas B3 y B4R. Recordando que la B4R es la que tiene más sensibilidad para los infartos con extensión eléctrica al ventrículo derecho. Aquí están las derechas. Y muy importante, las posteriores casi no las colocamos de manera correcta. B7 estaría en la línea axilar posterior. B8 infraescapular, una línea media pues. Y B9 estaría justo en la columna vertebral. Muy importante dejar B6 para tener la referencia y recorrer B1, B2, B3. O bueno, las derivaciones que ustedes quieran recorrer hacia B7, B8, B9, nada más en el electrocardiograma lo tienen que anotar cuáles son las posteriores. Estos son muy útiles para identificar infartos del segmento posterior basal. Ahorita lo vemos más adelante. El cuadrito del electrocardiograma se llama unidad Ashman. Si lo medimos en cuestión de tiempo, cada cuadrito son 0.04 segundos o 40 milisegundos. Y si lo vemos en voltaje, cada cuadrito chiquito es 0.1 milivolts. Entonces, para yo tener un milivoltio completo, tengo que tener 10 cuadros chicos. Esto es muy importante porque a veces lo confundimos. Entonces, hacia arriba es 0.1 milivolt. Y pues, si sumamos 5 unidades Ashman, tenemos que serían 0.5 milivolts o 10 sería 1 milivolt. Y en tiempo, 5 cuadros serían 0.20 milisegundos o 0.20 segundos, perdón, o 200 milisegundos.
Lo mismo las ondas que ya conocemos. Aquí está los segmentos y los complejos ya con lo que deben de durar. El intervalo PR sabemos que es de punto 12 a punto 20. El complejo QRS tiene que ser menor a punto 12. Bien importante tener en cuenta este punto de corte porque los protocolos de taquiarritmias de la AJA nos mencionan que los complejos estrechos son a partir de, bueno, menos de 12 y complejos anchos son más de 12. Para hacer la diferencia si el ritmo es ventricular o supraventricular. El QT tiene una duración de punto 33 a punto 44. Se puede corregir por distintas fórmulas y por sexo. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Orden de interpretación del electrocardiograma tiene que ser de la siguiente manera. Primero la frecuencia, el ritmo, el eje. Tenemos que ver alteraciones del intervalo PR, el segmento PR, morfología del QRS, el QT corregido, el ST y otros. Pero en el servicio de urgencias, al menos en el paciente inestable que pasa al área de estabilización, no vamos a fijarnos primero en la frecuencia de manera cuantitativa. Lo haremos de manera cualitativa y lo primero que tenemos que preguntar es si es un ritmo rápido o lento y si es regular o irregular. Ejemplos, si llega mi paciente inestable, está hipotenso, lo monitorizo y tengo un ritmo rápido e irregular, pues ya sé que es una taquiarritmia. Y si es irregular, tendría también que ver la morfología del QRS. Si es un QRS estrecho, pues podemos pensar en una fibrilación auricular, y si es un QRS ancho, en una fibrilación ventricular o una taquiarritmia ventricular. Es bien importante primero en el paciente inestable identificar si es rápido, lento, regular o irregular, y ya de ahí podemos seguir estudiando el ritmo del paciente. Esto nos ayuda a identificar para tener acciones inmediatas en pacientes que estén en peligro su vida. Ya si es un paciente más estable o con dolor precordial, podemos hacer el análisis del electrocardiograma pues más detenimiento. El ritmo sinusal, ya lo conocemos todos, es las características de un electrocardiograma normal, es el ritmo sinusal. Si un día se las preguntan a alguien, como residentes, nada más traten de acordarse lo normal de un electrocardiograma y eso es el ritmo sinusal. Una onda P que precede a un complejo QRS, la onda P no debe tener variaciones morfológicas, el PR es regular, la distancia entre P y P y RR de cada latido es constante, la P es positiva en D1, D2, D3 y ABF, y la P siempre es negativa en ABR. Ya vimos, retomando lo de los vectores, ya sabemos por qué ABR es negativo casi. Porque ABR tiene que ser negativo por la situación en la que está el electroexplorador, que sería en el hombro derecho. Todo el eje del corazón se aleja, por eso todo es negativo. Y QRS negativo en ABF. Frecuencia cardíaca de 60 a 100 y el eje está, dependiendo de donde lo lean, de 0 a más 90 o de menos 110 a más 130. Esas son variaciones de la morfología, pero pues recuerden que al menos para urgencias tiene que estar ubicado en el cuadrante inferior derecho. Y la arritmia respiratoria sí, arritmia respiratoria la podemos observar a veces en los electrocardiogramas y es totalmente normal. Es una bradicardia expiratoria y una taquicardia inspiratoria. Este es un ritmo totalmente sinusal. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca la podemos sacar de las distintas maneras, dependiendo si es un ritmo regular o irregular. Si es un ritmo irregular, podemos contar el número de QRS que hay en 6 segundos y lo multiplicamos por 10. Si son cuadros pequeños, tenemos que lo que hay entre R y R lo vamos a dividir entre 1500. Ahí se me fue 15,000, son 1500. Y si voy a usar cuadros grandes, lo voy a dividir entre 300. ¿Por qué entre 1500 y entre 300? Porque el papel del electrocardiograma que corre a 25 metros sobre segundo tarda 1500 segundos perdón, 1500 cuadros chicos es igual a un minuto. Y hablando de cuadros grandes, el papel del electrocardiograma que corre a 25 metros sobre segundo va a recorrer 300 cuadros grandes en un minuto. Por eso es esa división.
Y la otra, pues, es asignarle una frecuencia. Tomas en... Bueno, que está entrando más gente. Pongo el anotador. Aquí está. Aquí, como pueden ver en el señalador, tenemos que ubicar la R que caiga sobre una línea gruesa y se le van a asignar estos valores de frecuencia cardíaca, empezando a contar todas las líneas gruesas. La primera 300, 150, 100, 75, 60. Y este paciente tendrá como unos 55 de frecuencia cardíaca porque está entre 60 y entre 50. En cambio, el ritmo de arriba tiene una frecuencia cardíaca de 100. Ubicamos la R que cae sobre la línea gruesa, sería entre 100, 150 y 100. Esto únicamente o es más confiable en ritmos regulares. Y ese es el número de espacios o el número de líneas gruesas que hay. La primera 300, la segunda 150, la tercera 100. Y así. La tablita la pueden imprimir o la pueden pegar en su tabla de anotaciones o atrás de su celular para sacarlo rápido. Les voy a dar un tip. Normalmente casi todos los electrocardiogramas en la parte de abajo te marcan la frecuencia cardíaca del paciente y ya no hay necesidad de que tengas que hacer el ejercicio, pero lo ideal sería hacerlo, ¿verdad? Pero sí, normalmente todos los electrocardiogramas en la parte de abajo del papel te marca la frecuencia cardíaca del paciente o en la parte de arriba. El eje eléctrico, hablando desde urgencias, es muy, se saca de manera muy, muy básica, ¿verdad? No nos sirve o no es tan útil saber exactamente a cuántos grados está, pero sí tenemos que saber en qué cuadrante se encuentra o hacia dónde está desviado. El sistema exiaxial de Bayes, como cada derivación tiene su parte positiva, que sería la flecha, y su parte negativa, que sería la cola, y dependiendo hacia dónde estén apuntando o dependiendo del voltaje que tengan, es los grados que va a estar esa derivación. Bueno, aquí tenemos 3 ejemplos de cómo sacar el eje. Utilizamos D1 y ABF. Sabemos que ABF positivo es a 90 y negativo es a menos 90 y D1 positivo es a 0 grados y negativo es a menos 80. Entonces, si yo tengo D1 positivo y ABF positivo, estoy viendo que tengo el eje normal. Si yo tengo ABF negativo y D1 negativo, el eje está desviado a la derecha o a la extrema derecha, pues. En el 3, si yo tengo ABF positivo y D1 negativo, el eje está desviado a la derecha. Si en el 4, si yo tengo ABF negativo y D1 positivo, el eje va a estar en este cuadrante y va a estar desviado a la izquierda. ¿Por qué es importante conocer el eje en el servicio de urgencias? Hay patologías, o bueno, hay trastornos de la conducción que tienen criterios diagnósticos definitivos como las desviaciones del eje. Uno de ellos podría ser los bloqueos de fascículo anterior o fascículo posterior de la rama izquierda. Uno de sus criterios definitivos es la desviación del eje. No, a diferencia de las hipertrofias, no siempre es necesario que tengan desviación del eje. Bueno, así se saca de manera rápida en el servicio de urgencias hacia dónde está ubicado el eje, hacia dónde está desviado. Es más que suficiente para una interpretación inicial. Quiero hacer mucha énfasis en que es cómo interpretarlo en el servicio de urgencias. Obviamente no lo vamos a interpretar como un cardiólogo, ¿verdad? La onda P en voltaje tiene que ser 2.5 milímetros o 0.25 milivoltios y la duración tiene que ser de 0.10 segundos. Recordemos que en la onda P van graficadas las dos aurículas. La aurícula derecha se despolariza primero y la aurícula izquierda se despolariza después, pero ambas se empastan en una sola onda P. Esto es importante para cuando tengamos variaciones en la onda P, ya sea o P's muy acuminadas, que nos hablan de crecimientos auriculares izquierdos, perdón, derechos, o P bimodales, que nos hablan de crecimientos de aurícula izquierda. O P mitral o P pulmonar, como se le conoce también.
El intervalo PR, sí, el intervalo PR tiene una duración entre 120 y 200 milisegundos. Este es muy importante porque si está acortado, podemos sospechar de taquicardias por reentrada, como un síndrome de Wolff-Parkinson-White, aparte de la onda delta y otros criterios diagnósticos que tiene. Y si está muy alargado, pues un bloqueo auriculoventricular. Y el segmento PR es muy importante porque podemos tener infradesniveles del segmento PR acompañados de supradesniveles del segmento ST y son cambios característicos de la pericarditis. Les recomiendo que chequen los cambios evolutivos de la pericarditis también, porque se puede confundir con un infarto y la clínica a veces llega a ser similar a la del infarto. Complejo QRS. Aquí en la imagen podemos ver lo que ya hemos mencionado en la clase pasada, el tiempo de activación ventricular o tiempo de deflexión intrinsecoide, que es el tiempo que tarda en viajar el estímulo de endo a epicardio, ¿verdad? Es lo que tarda en despolarizarse toda la pared del ventrículo. Entonces, tenemos uno derecho y uno izquierdo. Si lo queremos buscar en el izquierdo, lo buscamos en las derivaciones izquierdas y el derecho en las derivaciones derechas. Y son criterios absolutos de bloqueos de rama o nos pueden orientar también a hipertrofias del ventrículo. Está formado por tres vectores. El primer vector sería la onda Q, que tiene que ser menor a 30 milisegundos en duración. Tiene que tener un voltaje menor a 0.1 o menos del 25% de la onda R. Y también vemos el segundo vector, que sería RS, que sería la pared libre del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo y el ápice. Debe ser un voltaje menor a 25 milímetros en B5 y B6. Y en D1 tiene que ser menor a 20, perdón, y en ABL menor a 15. Si lo vemos más aumentado en estas derivaciones, ya podemos sospechar o buscar intencionadamente crecimientos de cavidades. El segmento ST le vamos a estudiar dos características, el nivel y la forma. El supradesnivel, tenemos que va a estar elevada de la línea, vamos a tomar en cuenta la línea TP como el punto de partida para ver el supradesnivel. Esto no es del todo correcto, ahorita lo explico más adelante, pero el supradesnivel en el plano frontal tiene que ser mayor a 0.1 y en el horizontal mayor a 0.2. Ahorita vamos a ver unas variaciones según la cuarta definición de infarto para sexo y edad. Y el infradesnivel tiene que ser menor a 0.5 milivoltios para decir que es normal. La forma tiene que tener un inicio isoeléctrico y termina ligeramente ascendente. Esto es muy importante. Algunos libros antes mencionaban que para tú diagnosticar las elevaciones del punto J, que sería el punto número 2, ocupabas tener de referencia la línea TP, es decir, donde termina la T y donde empieza la P, pero vemos que esta línea es muy inconstante, no se mantiene totalmente recta. Va a depender de los movimientos del paciente, de la respiración del paciente. Entonces, lo que sugiere en la cuarta definición de infarto es que el punto que tú tomes para medir la elevación del punto J sería el punto número 1, que es el inicio del QRS. Sea la onda con la que inicie, donde inicia el QRS, donde se une el PR con el inicio del QRS, ese es tu punto de referencia para medir el punto J. Entonces vamos a dejar de lado la línea TP y nos vamos a enfocar únicamente como referencia donde empieza el QRS para medir el punto J. Y aquí vemos como si está elevado de manera significativa. Esas son la morfología normal es la de arriba y estas son distintas variaciones morfológicas que puede tener. Por ejemplo, no sé, déjenme pongo el apuntador. En esta imagen vemos que las ramas son simétricas, si bien no se ve puntiaguda, pero se ven simétricas. Podríamos hablar de una hipercalemia, tiene que ser un poquito más altas. Aquí tenemos un infradesnivel del ST y tenemos supradesniveles del ST, que pueden ser convexos o pueden ser cóncavos, dependiendo de la patología. Y ahora sí, para diagnóstico de infarto, en B2 y B3 únicamente, debe de cumplir las siguientes características. Si es un hombre, si es menor a 40 años, tiene que tener una elevación mayor a 2.5 milímetros. Y si es mayor a 40 años, mayor a 2 milímetros. Y si es mujer, mayor a 1.5 milímetros, únicamente para B2 y B3. Y bueno, esto aquí es una prueba de esfuerzo, ¿verdad? Aquí vemos según la prueba de esfuerzo tenemos distintos tipos de
tipos de cambios electrocardiográficos. Por ejemplo, el del patrón B, hay un cociente entre QX y QT que es menor a 0.5. Esto es totalmente normal. El punto J desciende y vuelve a subir. Y en el electrocardiograma de esfuerzo, vemos en la imagen C cómo el punto J se mantiene descendido. Y en el D también pues ya está descendido, pero aquí lo que vemos es que la T también está, bueno, el ST está, en el C está plano y en el D está convexo. Estos son cambios que hacen que la prueba de esfuerzo sea positiva. Esto no es específicamente estos patrones o estos cambios son de la prueba de esfuerzo, pero nos sirve de ejemplo para ver cómo hay un descenso del punto J. Sí, del punto J. Y tomando como referencia la línea puntada de arriba, que pasa por donde empieza el complejo QRS. Esto es para que vean cómo medirlo o cómo debe ser la profundidad del punto J. Pues. Se tiene que mantener elevado o infradesnivelado. La onda T, vamos a estudiarle 3 características: la dirección, la forma y el voltaje. Tiene que ser positiva en D1, D2, B3 a B6. Tiene que ser negativa en ABR como todo lo demás. Y puede ser variable en D2, ABL, B1 y B2. En los pacientes jóvenes, en las mujeres embarazadas, en los niños, podemos encontrar la T invertida en B1 o B2 y es totalmente normal. Habrá que estudiarle otras características. Okay. La forma es ligeramente redonda y asimétrica y el voltaje tiene que ser menor a 5 milímetros en el frontal y menor a 10 en el horizontal. Y aquí vemos distintas morfologías de la onda T. La primera es la normal. En la onda, en la segunda puede ser por una isquemia subepicárdica. La primera de arriba a la derecha son ramas simétricas, picudas, pues una hipercalemia. En la segunda también un infradesnivel de la onda T y una T bimodal. Y el intervalo QT nos sirve para estudiar el síndrome del QT largo, que está condicionado por alguna administración de fármacos como los calcioantagonistas, algunos antidepresivos, los ISR. Tenemos pacientes con tratamientos psiquiátricos que llegan con bloqueos o con bradicardias muy profundas y tenemos que ver qué medicamentos hacen o causan este tipo de interacciones. Y para eso utilizamos el QT corregido. La fórmula que más se utiliza es la de Bassett, que es el QT del paciente entre la raíz cuadrada de los milisegundos que hay entre R y R. Y aquí tenemos los valores normales en hombre, menor a 50 años, tiene que ser menor a 420, mayor a 50, tiene que ser menor a 430, mujer menor de 50, menor a 430 y mayor de 40, menor a 440. Si vemos, varían muy poquito. El QT el síndrome de QT largo es un tema muy, muy extenso, muy bonito, pero pues aquí nada más hay que aprender que hay una fórmula y que se tiene que corregir y ya después lo podemos abordar si gustan. Ese es el electrocardiograma básico. Yo considero que es una forma muy sencilla de interpretarlo, no hay necesidad de como les decía la clase. La destreza para interpretar los electrocardiogramas es, a ver, un segundo. ¿Me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Sí, Vega, te escuchamos. Sí, se escucha. Va. Me voy. Se me está acabando la pila. Les repito, el electrocardiograma en sí es fácil, relativamente es sencillo si se lee y se hace el ejercicio de manera constante. Todo electrocardiograma que tengan tienen que interpretarlo normal, tienen que conocerlo normal. En cuanto tengan un electrocardiograma alterado se van a dar cuenta luego. Si bien no van a poder llegar a un diagnóstico inmediato, porque no siempre se hace diagnósticos con electrocardiograma, con el contexto clínico y el paciente que tengan van a sospechar, van a enfocar sus diagnósticos, al menos ya van a saber que algo anda mal.
y van a saber dónde está la alteración y fisiológicamente qué es lo que traduce. Bueno, hablando del electrocardiograma patológico, vamos a hablar del taller de vaso culpable. ¿Alguna duda? ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Por lo pronto estoy bien. Vega, creo que no te escuchas. Ya, ¿verdad? Ya, Ok, siguiendo con vaso culpable. Vamos a repasar anatomía coronaria. Tenemos en la imagen A el territorio de la descendente anterior. Vemos el 4 que está cortado, que sería la coronaria derecha, y el 3 que es la circunfleja, también está cortado. Y en la cara posterior vemos el territorio bueno, en esta imagen vemos la irrigación de la circunfleja y la coronaria derecha, que ambas se van por la parte de atrás. Aquí vemos el número 2 que está amputado la descendente anterior. Y vemos la circunfleja cómo le da vuelta y irriga la cara posterior del corazón, igual que la coronaria derecha. La coronaria izquierda la podemos nombrar en proximal, media o distal, dependiendo. La referencia que vamos a tomar es la primera diagonal y la segunda diagonal. Antes de la primera diagonal y la primera septal es su porción proximal. De la primera diagonal a la segunda diagonal es la porción media y después de la segunda diagonal es la porción apical. Esto no tiene relevancia electrocardiográfica, pero sí en los cateterismos, ¿no? Hay otra clasificación que nos dice qué tan profunda es la descendente anterior, que es la clasificación de Helsinki. Y pues esa también es meramente para cateterismo, pues no tiene relevancia en la interpretación a nivel de urgencias. Tenemos el tronco de la coronaria izquierda, tiene un diámetro de 3 a 6 milímetros y una longitud de 10 a 20 milímetros. Bien importante, las ramos principales de la DEA, tenemos la arteria del cono izquierda que se junta con la arteria del cono derecha de la coronaria derecha. Tenemos diagonales en número de 3 y las septales que van de 10 a 11. Bien importante, ¿qué es lo que va a irrigar la descendente anterior? Esto tienen que recordarlo muy bien porque dependiendo del tipo de infarto que tengas, es el tipo de trastornos de la conducción que tienes y es el tipo de tratamiento que vas a dar. En unos das, no sé, se me ocurre, en unos das marcapasos definitivo y en otros no, porque la patología se corrige, pero hay que saber cuál y qué es lo que irriga cada uno. El haz de His está irrigado por la primera septal. El 55% del ventrículo izquierdo, la parte anterolateral, el septo y el ápex, está irrigado por la descendente anterior. Recordemos que para nosotros tener un choque cardiogénico secundario a un infarto, tenemos que tener una afección muscular, perdón, mayor al 40%. Entonces va a ser más frecuente encontrar falla mecánica en un infarto de la DEA por la cantidad de músculo que irrigan que en la coronaria derecha. Y el músculo del cono arterial también es rama de la segunda septal. Aquí vemos en la imagen está muy, muy didáctica la arteria coronaria izquierda. Vemos cómo irriga las 2/3 partes del septo, 2/3 partes anteriores del septo y toda la pared libre del ventrículo izquierdo. ¿Qué más irriga la descendente anterior? Tenemos las diagonales que van a irrigar la pared lateral del ventrículo izquierdo. Y es bien importante que la descendente anterior irriga el músculo papilar anterior. Recuerden que tenemos dos músculos papilares, el anterolateral y el posteromedial. Y el músculo papilar anterolateral va a estar irrigado por la descendente anterior.
Entonces vemos como por las diagonales, pues, que son estas. Vemos el tronco de la coronaria izquierda. Hacia la derecha de la imagen se va la circunfleja y hacia la izquierda, pues, la descendente anterior. Vemos la primera arteria que es la del cono. En la parte posterior, las que se ven como pálidas son las septales. Y de este lado del corazón, esta imagen está viendo la pared libre del ventrículo izquierdo. Vemos cómo las diagonales están irrigando toda la pared del ventrículo junto con las marginales de la coronaria, de la circunfleja. Entonces, si yo tengo una afección del tronco, si se tapa mi tronco, se va a tapar se va a disfuncionar todo el ventrículo. Si se fijan, irriga el ventrículo, abraza el ventrículo, la descendente anterior y la circunfleja abrazan el ventrículo izquierdo y con las diagonales y las marginales irrigan toda su pared. Entonces, sabemos que si yo tengo una afección del tronco, el voltaje de todo el ventrículo izquierdo va a estar disminuido. Por lo tanto, se va a alterar el vector de despolarización y las partes que van a tener mayor energía van a ser las partes derechas y altas. Por eso el ABR está positivo en las enfermedades del tronco. Más o menos vamos viendo el porqué de las cosas, ¿verdad? La clasificación de Gensini es la que les había mencionado, qué tan grande es la descendente anterior, pero nuevamente les comento, esto es cosa de la cronografía, no es tan importante para la interpretación, son hallazgos que te reportan cuando hacen un cateterismo, pues, pero es importante conocerlo porque muchas veces nos van a llegar pacientes al servicio de urgencias con cardiopatía crónica, cardiopatía isquémica crónica, que ya tienen cateterismos previos y vamos a ver que nos van a decir descendente anterior, Gensini tanto, y vas a quedarte así como de, güey, ¿esto qué es? Pero bueno, simplemente es que tan larga es la arteria y son hallazgos en el cateterismo, no tienen relevancia clínica en la interpretación. Es como cultura general, pues. La circunfleja. Tenemos ramos principales, que sea la marginal obtusa, que es esta. Tenemos los ramos posterolaterales, y la descendente posterior está dada en un 15% por la arteria circunfleja. Cuando yo hablo de dominancia, no sé si han escuchado el término dominancia izquierda, dominancia derecha, se refiere a qué arteria, si la derecha o la izquierda, mejor dicho, si la coronaria derecha o la circunfleja dan la descendente posterior. Entonces, la dominancia derecha es en un 80-85% y la dominancia izquierda es del 15 al 20%. Entonces, si yo tengo un infarto de la cara inferior, ya sé que probablemente el 80% el 8 de cada 10 pacientes que yo vea con un infarto inferior va a ser de la coronaria derecha. ¿Por qué? Por dominancia. Porque 8 de cada 10 pacientes, la dominante es la coronaria derecha. Y solo el 15% la coronaria izquierda. Y la arteria del nodo AB, la dan en un 15%. Recordemos que la irrigación del nodo sinusal en un 60% le irriga la coronaria derecha y en un 40% la coronaria izquierda. Pero la arteria del nodo y la descendente posterior es 80-20. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque ya vamos viendo que los infartos de la coronaria derecha van a tener más alteraciones en la conducción del nodo AB que los infartos de la circunfleja. ¿Qué irriga la circunfleja? La cara, aquí viene la circunfleja, va a irrigar la cara posterior del ventrículo izquierdo del 15 al 20%, el músculo papilar, ya lo vimos, el anteromedial, y el nodo sinusal en un 40%. Ahora sí, la coronaria derecha tiene su rama ventricular derecha, su marginal agudo y la descendente posterior. Está hasta acá. La descendente posterior en el 80% de las veces. Son las ramas principales. Tiene la arteria del cono derecha, la arteria del nodo sinusal en un 65%. Tiene sus marginales agudas y la arteria del nodo AB, que está aquí, la va a dar en un 80%, a diferencia de la circunfleja, ¿verdad? Y la arteria la descendente posterior, es esta que se ve aquí, va a estar dada en un 85%, que es la dominancia derecha, el 85%. ¿Qué irriga a la coronaria derecha? Los 2/3 de la cara la de la cara inferior,
y el músculo papilar posterolateral y el nodo AB. Entonces vemos que las afecciones de la corona derecha van más enfocadas a la cara inferior, al músculo papilar posterolateral, puede haber ruptura del músculo papilar. No vamos a hablar de eso ahorita, pero deben de saber que la incidencia, más actualmente en la época de la trombolisis, de las complicaciones mecánicas, específicamente las rupturas de pared libre y de músculo papilar, tiene una incidencia muy, muy, muy bajita. Es muy raro que se rompa un músculo y se presentan a partir de las 24 horas. Pues entonces es raro que las veamos de primera instancia, pues en el paciente infartado. Pero es necesario saber qué irriga cada una. Aquí esta imagen, antes de entrar y lesión, hice esta imagen. Un segundo. Quintero, tú me dices del tiempo, ¿eh? Ok, sigamos. Esta imagen es normal. Recordemos que tenemos tres tipos de arterias coronarias, arterias coronarias tipo 1, tipo 2, tipo 3. Unas son de pura conducción y otras están están a los cambios de presión. Vemos cómo hay unas más chiquitas y unas más profundas. Es bien importante recordar que la irrigación del miocardio va de epi a endocardio. Eso es bien, bien importante. Por eso cuando yo uso el término subepicárdico, no sé, isquemia o lesión subepicárdica, debo pensar en que es mayor la lesión. Y cuando hablo del término subendocárdico, debo pensar que es menor. Más adelante vienen bien los ejemplitos. Eso es, gracias a esta imagen, ahorita la vamos a ver más adelante. Anatomía, lo que más nos interesa para el vaso culpable es el ventrículo izquierdo. Y esta es la disposición que tiene el ventrículo izquierdo en una tomografía dentro de la caja torácica. Estos cortes es nada más ejemplificado con un esquema, pues con un dibujo. Tenemos el diámetro, por ejemplo, en esta imagen, tenemos el diámetro DC. Lo que está a la izquierda del diámetro DC es la cara septal. Y lo que está a la derecha, pues es la lateral. Y ya del ángulo AB, podemos ver que adelante de la A es lo anterior y adelante de la E, atrás de la AB, perdón, es lo inferior, que sería la I. Entonces tenemos caras anterolaterales, tenemos caras anteroseptales, porciones anteroseptales, tenemos porciones inferolaterales o inferoseptales o posteriores, pues. Y aquí vemos cómo el corazón dentro de la caja torácica está pegadito al diafragma, la cara inferior, y lo vamos a graficar o vamos a dividir los segmentos en un segmento apical, en un medio y un basal. Entonces, esta es la mejor manera de estudiar los segmentos del corazón y hablar de vaso culpable. El corazoncito lo vamos a partir en un segmento apical, medio y basal, y en el ápex, ¿verdad? Este es el ventrículo izquierdo. Y vemos, está compuesto por 17 segmentos. Porque cambia mucho la forma en que hablamos de las caras afectadas del corazón. Y ahorita les voy a explicar por qué y por qué es más correcto. Entonces, en la parte basal del ventrículo izquierdo, tenemos el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si vemos la imagen B, estamos desdoblando el ventrículo izquierdo, que es un cono, lo partimos a la mitad y vemos que en los segmentos basales, tenemos el segmento basal, el segmento medio, que sería 9, 10, 11, 12, 7 y 8, el segmento apical, que sería 13, 14, 15 y 16, y el ápex, que sería el 17. Eso es muy importante porque podemos ver que la cara septal, si nosotros partimos el ventrículo izquierdo, la parte posterior del septo sería 3, 9 y 14, y la parte anterior del septo sería 2, 8 y 14. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, 4, 10 y 15 serían la cara posterior del ventrículo izquierdo, y 1, 7 y 13 serían la cara anterior. Y por ejemplo, 5, 6, 11, 12 y 16 serían la pared libre del ventrículo izquierdo. Aquí vemos en esta imagen de la derecha, en la C, vemos el corazoncito, como es toda la cara anterior, que sería 1, 7, 13, el ápex el 17, 4, 10 y 15 sería la cara posterior. Entonces aquí sale una imagen que podemos ver en los estudios de gammagrafía. Es de los segmentos, las caras que tienen.
que es lo que les estaba mencionando. Aquí ya están escritas. Esto grábenselo muy bien. Es cuestión de repasarlo nada más. Y ahora sí, esta es la imagen que vemos. Es una imagen en ojo de buey, le llaman. Si ponemos en este plano, en el de la imagen de la derecha, el segmento apical, basal, medio y apical y el septo, va a quedar así. Acá está la parte anterior y aquí está la parte inferior. Estas pequeñas muescas que se ven en la imagen son los músculos papilares en el plano medial. Entonces, si todos los ponemos en el medio, va a generar esta imagen que se llama ojo de buey y nos va a dar las caras del corazón. Si se fijan que es lo mismo que vimos acá, son los segmentos de la imagen A. Simplemente los ponemos de manera frontal y los plasmamos todos en un plano pues cartesiano, se podría decir. Y aquí vemos que 1, 7 y 13 es la cara anterior, en su segmento basal, en su segmento medio y en su segmento apical. Aquí vemos que 2, 8 y 14 es la cara septal, en su segmento anterior y en su segmento posterior, 3, 9 y 14. Bueno, ¿por qué es importante esto? Aquí está. Así es como se irrigan los segmentos del ventrículo izquierdo. Lo primero es la cara anterior. Tenemos la descendente anterior, que irriga todo hasta el ápex, la primera diagonal, que irriga la cara lateral alta, y la primera septal, que va a irrigar la cara septal. Y esta es la que quiero que le pongan mucha atención. La coronaria, en la imagen 2 tenemos la coronaria derecha, que va a irrigar la cara posterior del corazón. Aquí está la descendente posterior. Pero si se fijan, la coronaria derecha viene de este lado, del lado derecho del corazón, pues, y llega a la cara posterior. Respeta el segmento 10 y 4, que sería el segmento, en este caso correctamente dicho, sería el ínfero-basal, que es lo que antes se le conocía como cara posterior. Entonces vemos cómo la coronaria derecha no le pega a la cara posterior, respeta 10 y 4. Pero si nosotros tenemos un infarto inferior de la circunfleja, vamos a ver cómo sí afecta la cara posterior o el segmento ínfero-basal. Entonces, si yo tengo un infarto de la cara inferior y tengo cambios en espejo en B1 y B2, estoy obligado a tomar unas derivaciones posteriores porque lo más probable es que esté tomado el segmento inferobasal en una circunfleja, pues, y no así en la coronaria derecha. Entonces yo tengo infarto en el inferior y aparte tengo un infarto posterior o inferobasal, es una circunfleja. Y si yo tengo una coronaria derecha con un infarto inferior con extensión al ventrículo derecho, pero la cara posterior está respetada, pues es la coronaria derecha. Ahorita queda más claro adelante. Y aquí podemos tener una cara anteroseptal y una cara inferolateral. Si ubicamos las derivaciones precordiales y unipolares, bipolares y las precordiales, quedan de esta manera. Entonces, aquí a veces hay mucha confusión, espero que ya no, de cuál es la cara septal y cuál es la cara anterior. Mucha gente dice, o a veces en algunos libros de la AJA también, de la CLS y así, viene que la anterior es B1 y B2, y eso es una total mentira. No lo digo yo, lo dice la ciencia, ¿verdad? Si nosotros vemos al ojo de buey y sabemos que B1 y B2 está ubicado en el segmento 2 y 8, segmento 2 y 8, esos corresponden a la cara anterior del septo. Me voy a regresar otra vez poquito. Segmento 2, 8 y 14, cara anterior del septo. 2, 8 y 14. 2, 8 y 14. Entonces, aquí vemos como B1 y B2 están en el 2 y en el 8, que sería la cara septal, y B3 y B4 sería la cara anterior. Entonces, lo correcto es la cara septal es B1, B2 y la anterior es B3 y B4. ¿Ok? Pues cuando yo tengo una afección de la septal y de la anterior, sí puedo decir que tengo un infarto anteroseptal. Aquí está afectada la septal, que es de 2, 8 y 14, y la anterior, que es 1, 7 y 13. Ven cómo esto es un poquito más entendible las derivaciones y la anatomía con esta imagen del ventrículo izquierdo. Si yo tengo afecciones de la cara inferior, ¿hacia dónde está ABF? Acá, ¿verdad? Hacia los segmentos inferiores. Y esta es la manera tradicional de decir cuáles son las caras del corazón. La inferior, la septal, la anterior, lateral baja y lateral alta. Eso ya lo dominamos.
Hablando de la electrofisiología, vamos a irnos un poquito más rápido en estos aspectos. En el D tenemos un tejido normal, un tejido isquémico, un tejido lesionado y el tejido muerto, ¿verdad? Y en la imagen D vemos la morfología del potencial de acción transmembrana y del potencial diastólico transmembrana. Y aquí vemos cómo en el tejido normal tiene un tejido transmembrana diastólico de menos 85 y hace su espiga, ¿verdad? En el tejido isquémico se mantiene, pero en el tejido lesionado empieza a haber un descenso del potencial transmembrana diastólico a menos 75 y también del potencial de acción transmembrana vemos cómo disminuye el voltaje de la zona del tejido lesionado y en el tejido muerto pues ya no hay nada, ¿verdad? Y aquí vemos lo mismo, pero potencial de acción transmembrana subendocárdico y subepicárdico. Vemos cómo el subepicárdico va disminuyendo. El electrocardiograma clínico, así se verían los cambios y los hallazgos anatomopatológicos. Eso nada más quiero dejar en claro que hay alteraciones en los potenciales de acción, ya sea el de acción transmembrana o el diastólico de la célula cardíaca. Y ahorita vamos a ver por qué tiene relevancia. Un término muy importante, los cambios en espejo. Los cambios en espejo es lo que se observa en la cara contraria a la cara afectada. Tenemos una afección de B1 a B4, pero tenemos dos tipos de oclusiones. Si es una descendente anterior proximal, vemos la gran cantidad de ventrículo izquierdo que está afectado, pero no es importante la cantidad, sino el vector que genera. El vector va hacia B1. Si yo tengo B1 a B4 positivo y D2, D3 y ABF negativo, pues voy a tener una descendente anterior proximal. En cambio, si tengo una descendente anterior distal, vemos como el vector que de B1 a B4 ahora se acerca un poquito más a 2 D3 y ABF y por eso va a estar positivo. Entonces, esta es la mejor manera de ejemplificar los cambios en espejo. Si nos vamos a la derecha, en la oclusión de la coronaria derecha o circunfleja, vamos a la de la coronaria derecha. D2, D3 y ABF está afectado, ¿verdad? Eso ya va de cajón. Pero en la coronaria derecha vemos que el vector de lesión se aleja totalmente de D1. Por eso, si yo tengo una elevación de la inferior con un infradesnivel de D1 y ABL, lo más probable es que sea una coronaria derecha. En cambio, la circunfleja genera un vector de lesión hacia acá. Se acerca más a D1 que la de la coronaria derecha. Por eso, si yo tengo una afección de D2, D3, ABF y aparte de D1 y ABL, pues lo más probable es que sea una circunfleja. ¿Qué tendría que buscar? También las posteriores. Los cambios evolutivos ya los conocemos. Las T hiperagudas, elevación del segmento CT empieza a caer y se invierte la onda T. Y se empiezan a formar las ondas Q. Vemos cómo evoluciona la onda Q, cómo va descendiendo el ST, pero se va invirtiendo la onda T. Y al final ya se establece la necrosis, que era lo que veíamos aquí, que les comentaba de la amputación del primer vector. Como en la imagen E, vemos un patrón QS totalmente. Bien importante, el intervalo QT es la sístole eléctrica y el intervalo TQ es la diástole eléctrica. ¿Qué pasa en la lesión? Hay una alteración del potencial de acción transmembrana, vemos lo normal, y una alteración también del potencial de transmembrana diastólico. Vemos la línea rosa que es lo normal, como tiene su adecuado despolarización y regresa a lo normal. Pero en la zona isquémica vemos cómo está disminuido el potencial diastólico y también está disminuido el potencial de acción, que es lo que veíamos en la imagen anterior. ¿Qué es esta, pues? Y bueno, la isquemia. Esto es muy importante. La isquemia se estudia en la onda T y es lo contrario al segmento ST, a la lesión. La isquemia va a ser una zona que no conduce electricidad. Entonces, si yo tengo en la imagen A, tengo una isquemia subendocárdica porque está pegadita en el endocardio, el potencial de acción se va a alejar de la isquemia y mi electrodo de superficie lo va a detectar positivo. Si yo tengo en la imagen B, si yo tengo una isquemia subepicárdica, está bajito el epicardio, el vector se va a alejar de la lesión
y se va a alejar de mi electroexplorador. Por lo tanto, lo va a detectar como una onda T negativa. Esto es bien importante. Ahorita que veamos lesión les explico. Otras causas de inversión de la onda T, pues tenemos la isquemia, tenemos los accidentes cerebrovasculares, también dan T cerebrales, y la miocardiopatía hipertrófica apical también te puede dar este tipo de morfologías. Entonces hay que saber que no todas las afecciones de la onda T son por isquemia, ni tampoco todas las alteraciones del ST son por lesión. Y hablando de la lesión, tenemos dos teorías. Esto lo voy a mencionar rápido. Al final es lo mismo, pues. Aquí, si hay una alteración de la diástole eléctrica, nos menciona que la célula normal, que en reposo está normalmente polarizada, tiene sus cargas positivas, ¿verdad? Pero la célula isquémica en reposo está parcialmente despolarizada. Por eso tiene menor carga. Y esto va a generar un vector de corriente. Se llama lesión diastólica. Se va a ir de la célula isquémica hacia la célula normal. ¿Cómo se va a alejar? Lo va a detectar como un descenso del TQ, pero el electrocardiograma no va a presentar un descenso del TQ porque es una línea isoeléctrica, ¿verdad? Entonces lo que hace el electrocardiograma es compensar este descenso con un aumento del ST. Por eso lo grafica como una elevación del ST. Entonces, primero se genera el descenso primario del vector diastólico de lesión y el electrocardiograma lo compensa y lo grafica hacia arriba. Esa sería la primera teoría, ¿no? Pero al final es un ST positivo, ¿no? Y aquí el miocardio isquémico es relativamente positivo en comparación con el no isquémico, ¿verdad? Hay una repolarización precoz patológica, hay una disminución del trazo ascendente de despolarización, ya lo vimos, y hay una reducción del potencial de acción. Entonces una célula despolarizada normal queda negativa, ¿verdad? Pero una célula isquémica con una repolarización precoz o despolarización incompleta mantiene cargas positivas. Se va a generar un vector de lesión sistólico hacia la célula isquémica y se va a graficar como una elevación del segmento CT. Entonces, en conclusión, sea una teoría de que es potencial lesión de corriente diastólica o lesión de corriente sistólica, al final ambas se van a manifestar como una elevación del ST. Entonces, isquemia es igual a elevación del ST. Esas dos cosas que vimos son teorías de por qué se eleva el ST. Pero la lesión la buscamos en el ST. Esto es muy importante. Tengo una lesión subendocárdica. Recuerden que la isquemia, el vector se aleja de la isquemia, pero la lesión genera un vector. Entonces, esta lesión subendocárdica está generando un vector de lesión hacia el endocardio. ¿Cómo lo va a ver mi electrocardiograma? Como un infradesnivel del segmento ST. En cambio, si yo tengo la imagen B, una lesión subepicárdica, es decir, un infarto transmural, toda la pared está afectada, por lo tanto va a generar un vector que se acerca hacia el electrodo explorador y lo va a detectar como positivo. Entonces, ¿qué lesiones tiene más mortalidad y más complicaciones? ¿Y cuál lesión se tromboliza? La lesión subepicárdica, que sería esta. ¿Por qué? Porque tiene mayor afección, ¿ya ven? Por eso los infartos con elevación del ST se trombolizan aparte de la conformación del coágulo, pues. Pero esa es una de las razones por todo lo afectado que está la pared. Y el subendocárdico pues, sería una elevación sin ST, es una lesión más pequeña, pues. ¿Se acuerdan de la imagen que les mencioné? Si yo tengo una lesión subendocárdica que afecta al 80%, vemos que la lesión, que es este circulito rojo que es la lesión, va a estar afectando nada más el endocardio. Por lo tanto, el vector se va a ir hacia la lesión y se va a alejar de las derivaciones. Por lo tanto, va a ser un ST negativo, isquemia subendocárdica. Y en cambio aquí, si yo tengo una obstrucción subepicárdica del 80% de la luz, se va a tapar todo desde arriba hasta abajo. Entonces el vector de lesión va a ser transmural, va a afectar toda la pared del corazón y va a generar un vector único que se va a acercar hacia las derivaciones y se va a graficar como un ST positivo. Entonces, isquemia subendocárdica, perdón, lesión subendocárdica, te genera un vector de lesión hacia el endocardio, se aleja de las derivaciones.
lesión subepicárdica, va a generar un vector de todo el grosor de la pared y se va a acercar hacia las derivaciones y se va a ver como un aumento del segmento ST. ¿Ok? Ustedes van a escuchar a veces que los cardiólogos mencionan ese término. Ah, este paciente tiene afección en la inferior y tiene vector de lesión en la lateral alta. Eso quiere decir que están hablando hacia dónde se está acercando la lesión y de dónde se está alejando. La necrosis la vamos a ver en la onda Q, ya sabemos las características. No debe ser mayor a un cuarto de la onda R, no debe durar mayor a 4 milisegundos. Y si está con muescas, también nos habla de isquemia. Perdón, de necrosis. No sé cómo vamos con el tiempo, amigo. Todo Sí, bien, amigo. Creo que tenemos todavía unos 20 minutos más, 15. Pedro, ¿Cómo ves? hay patrones. De hecho, si tú checas los suplementos de la guía 2021, creo que es, de la Sociedad Europea de Cardiología de infartos sin elevación del segmento CT, hay una parte de suplementos, otra guía, pues. Y ahí viene una tabla de patrones electrocardiográficos de alto riesgo, que lo puedes encontrar el síndrome de Wellens, o el Winters, o el Brugada, todos esos, ¿verdad? Son patrones electrocardiográficos de alto riesgo. Eso es para los infartos sin elevación o para las anginas inestables. Una angina inestable con un patrón electrocardiográfico de alto riesgo como el que tú mencionas, la guía te dice que ocupa un cateterismo en las próximas 24 horas y no lo puedes dar de alta. Ese sería uno de los patrones electrocardiográficos de alto riesgo. Junto con el Wellens es uno de ellos, pues. Eso quiere decir que tienes algo tapado, ¿no? Algo que te está generando isquemia. Tienes un miocardio que está aturdido ahí, pues, que lo tienes que destapar. De vaso culpable, vamos a revisar este artículo. Yo creo que todos lo hemos leído, es un poquito viejito. Acaba de salir uno nuevo también, son muy similares. Si quieren luego se los paso en el grupo de las asesorías o a los residentes que están. Pero este es de Zimmerbaum, es 2003. Artículo muy bonito, es un artículo de revisión importante. Es un protocolo que se utiliza en las primeras 24 horas postinfarto. Tiene una especificidad limitada por lo siguiente. Hay variaciones anatómicas, hay enfermedad arterial coronaria previa y hay circulación colateral. Los pacientes que nosotros vemos aquí, el grueso de la población que vemos en urgencias son pacientes con cardiopatía isquémica crónica, pues son pacientes con factores de riesgo cardiovascular alto, obesos, tabaco, coquita, drogas, todo lo que se les ocurra. Es un paciente que su miocardio está en constante sufrimiento y hacen un fenómeno que se llama adaptación miocárdica o acondicionamiento, perdón. Y esto consiste en generar circulaciones colaterales que van a estar manteniendo el flujo adecuado en el corazoncito y lo van a estar haciendo resistente a las isquemias, pues. Entonces, en un paciente que ya tiene cardiopatía isquémica coronaria crónica, va a tener muchas colaterales. Y por lo tanto, estos cambios no son 100% confiables o hay que tener mucha consideración, pues. Acuérdense que esto solo nos orienta al vaso probable que esté afectado. El que nos da lo definitivo es el cateterismo. Y a veces tú piensas algo con el electro y ves el cateterismo y pues ni al caso, ¿verdad? O está peor o no es la arteria que tú piensas. Pero sí es muy importante porque nos adelantamos a las complicaciones, pues esa es la importancia. Bueno, recordemos la anatomía, va a ser importante aquí. Tengo un paciente con infarto, tengo un infarto anterior, un infarto inferior, tengo que ver si tiene extensión eléctrica al ventrículo derecho. Recuerden que el electrocardiograma solo nos va a dar, vamos a poder detectar alteraciones eléctricas del ventrículo derecho. Cuando decimos que tiene extensión, lo correcto es decir extensión eléctrica al ventrículo derecho. Lo ideal, si tienes un ventrículo derecho, sería evaluar con tu ultrasonido, con el ultrasonido, pues con el ecocardiograma. Hay una clasificación de Lupi Herrera que te va a dar el grado de disfunción mecánica del ventriculito, ¿no? Pero sí, es correcto decir con extensión eléctrica al ventrículo derecho. Puede ser el paciente que se presenta como bloqueo de rama izquierda de primera vez. Ahí tenemos los criterios de Sgarbosa. O puede ser un paciente con infarto que se presenta con arritmias de la conducción.
Hay arritmias en el inferior y hay arritmias en el anteroseptal. Tengo un infarto inferior. Lorenzo es un residente que yo tenía, pero tuvo un infarto inferior. Vemos que ST está positivo en D2 y es mayor, y en D3, perdón. Y el ST está negativo en D1 y ABL mayor a 1 milímetro. Aquí del lado izquierdo pongo el señalador. Aquí del lado izquierdo de su pantalla está mal. Aquí va un sí. Sí. Si el paciente tiene un ST D2 mayor que D3 y aparte tiene un ST negativo en D1 y ABL mayor a 1 milímetro, sí, el paciente tiene una coronaria derecha, una sensibilidad del 90, especial 71 y los valores predictivos, ¿no? Pero si aparte tiene el ST positivo en B1 y B4R, tiene una coronaria derecha proximal, es decir, si tiene extensión eléctrica al ventrículo derecho, lo más probable es que esté ocluida la proximal. Esto es bien importante, entonces, si yo tengo un paciente con afección de la cara inferior, estoy obligado a tomarle derivaciones derechas, ¿verdad? La más sensible es B4R, por eso es la que mencionan aquí. Pero si mi paciente tiene cambios, si tiene cambios en espejo en B1 y B2, hay que tomarle posteriores también. Entonces, yo le recomiendo que todo paciente con infarto inferior le completen su círculo, derechas y posteriores. Entonces, si D2 no es mayor que el ST no es positivo, no es mayor en D2 que D3 y no tiene ST negativo en D1 y ABL, no, voy a buscar ST positivo en D1 y ABL, B5 y B6. Y el ST negativo en B1, B2, B2 y B3. Esto me habla de una circunfleja. Ojo aquí, si yo tengo el ST negativo en B1, B2 y B3, estoy obligado a buscar dónde. ¿Cuál es la cara, la cara en espejo de B1 y B2? Si recuerdan el ojo de buey, los cambios en espejo de B1 y B2, que serían los septales, y también en B3 y B4, que serían las anteriores, hay que irnos a buscar a los segmentos posteriores. Muy bien. Ok. Veamos aquí. El infarto inferior, ya lo vimos, la dominancia. El 80% de las veces la coronaria derecha da la descendente posterior y el 20% la circunfleja da la descendente posterior. El vector de lesión corre por D3 y la elevación del ST, si tiene elevación del ST en B1, lo más probable es que esté tapado el ventrículo derecho. Si D2 es mayor y el ST es positivo o plano en ABL, es una circunfleja. Si D2 es mayor, si el ST es mayor en D2 más un desnivel en B1 y B3, hay que buscar las posteriores. Va a estar afectada cambios en espejo de B1 B2 sería la posterior. Como lo podemos ver también en la imagen de la derecha, como las caras contralaterales de B1, B2, B3, B4 sería el segmento 4, que sería el postero basal. Aquí es bien importante. Hace rato se los mencioné, los vectores, ¿no? Vectores de lesión. En esta imagen tenemos una coronaria derecha y una coronaria y una circunfleja, ¿verdad? Pero ambas con afección a la cara inferior. La flecha es el vector de lesión. Aquí está el vector de lesión de la circunfleja y de la derecha. Entonces el algoritmo te dice, si D3 es mayor que D2, aquí falta algo. Permítame. De este lado derecho, acá, donde está la marca, está ABL. Ahí es donde tendríamos ABL en esta parte. Ok, entonces volviendo. Tenemos en la coronaria derecha un vector de lesión que se acerca, ¿a cuál se acerca más? ¿A D3 o a D2? Pues a D3, ¿verdad? ¿Quién va a captar con mayor voltaje la lesión? ¿D3 o D2? Pues D3, ¿por qué?
porque el vector se acerca a D3 y recordamos que toda energía que se acerca a D3 es una deflexión positiva. Tenemos la dirección del vector. Ahora, ¿qué otra característica tiene el vector? La magnitud, ¿verdad? ¿Dónde hay más magnitud? ¿Hacia D3 o hacia D2? Pues hacia D3. Por eso, si D3 es mayor que D2 y aparte el vector, si ven cómo se aleja de D1 y también se aleja de ABL que está acá arriba, entonces si yo tengo D3 mayor que D2 y un infradesnivel en D1 y ABL, es una coronaria derecha, tengo que sacar las derivaciones derechas. Caso contrario, el vector que se genera en la circunfleja, recuerden lo que vimos del ojo de buey, el vector está hacia acá, se acerca más a D2 que a D3. Entonces puede que D2 esté mayor que D3, pero aquí lo importante es que también se acerca a D1. Entonces puede estar positivo en D1 y puede estar positivo en ABL o plana en ABL, y esto me habla de una circunfleja. Entonces, perdón, ¿esta qué arteria será? ¿Alguien quiere responder? ¿Corona derecha o circunfleja? ¿Alguien? No, nadie. Bueno, alguien que me diga qué arteria es. ¿Cornea derecha o circunfleja? ¿Coronaria derecha o circunfleja? A ver, alguien más conteste, además del doctor Burruel. ¿Qué, qué nos dice primero el protocolo? D3 es mayor que D2 y tiene infradesnivel en D1 y ABL. Cuidado, el voltaje lo veo casi igual en D2 y D3. Ok, está dudosón, ¿verdad? No se ve bien, no se aprecia muy bien que esté más grande de 3 que de 2. Pero sí está un poquito más elevado. Aquí lo que llama la atención son los cambios en B1, B2, B3, B4, B5. Perdón, B1, B2, B3. Si vamos al protocolo, nos dice que si ST es positivo mayor en D3 que en D2 y el ST es negativo en D1 y ABL mayor a 1, pues no, ¿verdad? Pero si el ST es positivo en D1 y ABL, B5, B6 y negativo en B1, B2 y B3, pues es una circunfleja. Nadie, ¿no? Esta primera imagen es una circunfleja por los cambios en las caras anteriores. Una circunfleja. Aquí estaríamos obligados a tomar las posteriores. En la siguiente, ¿qué arteria es? Importante, importante. ¿Dónde está la isquemia? La lesión, perdón. En D2, D3 y ABF, ¿verdad? D3 es mayor que D2, sí. D1 y ABL negativo mayor a 1, sí. Tiene, es una corona derecha. ¿Tiene supranivel en B1? Sí. Probablemente tenga extensión al ventrículo derecho. ¿Qué nos faltaría aquí? Tomar las derechas, ¿verdad? B3 y B4R. Esta es una coronaria derecha. Vean la morfología de las precordiales cómo cambia totalmente.
Muy bien. Aquí vemos un electrocardiograma donde se le cambiaron las derivaciones, pues. B7, B8 y B9. Vemos cómo tiene elevación de B8 y B9. Este paciente tiene un infarto posterobasal, pues, o inferobasal, mejor dicho. Posterior, pues. El infarto anterior. El de la columna derecha es muy fácil. El infarto anterior. Tenemos un paciente con ST positivo de B1, B2 y B3 y tenemos varias vertientes, ¿no? Si el ST es negativo en D2, D3 y ABF, nos habla de una descendente anterior proximal. Si el ST es positivo mayor a un milivoltio o ST es positivo, ST negativo mayor a 1 o ST positivo en D2, D3 y ABF, es una distal, ¿verdad? Si el ST es positivo en B1 mayor a 2.5 milímetros o si tiene un bloqueo de rama derecha con patrón QR en B1, es una descendente anterior proximal también. La pared anterior, recordemos que B1, B2 y B3 son cambios de la descendente anterior. Elevación en B1, B2, B3, D1 y ABL y cambios en ABF es una descendente anterior proximal. Si B1, B2 y B3 no tienen cambios y sin cambios en la cara inferior, puede ser una descendente anterior distal a la primera diagonal. Ahorita vamos a ver más adelante. Si B1, B2 y 3 más cambios inferiores, es una oclusión posterior a la primera diagonal. Si tiene bloqueo de rama derecha con nomenclatura QR en B1, también se interpreta como un infarto septal. Los bloqueos de rama derecha también pueden ser infartos. Y el bloqueo de rama izquierda, pues, criterios de Esgarbosa, ¿no? ¿Cómo vamos con el tiempo, amigo? ¿Todo bien, Vega? ¿Cómo cuántas te faltan? 7. ¿Está bien? Pues ya. Ok. Yo creo que nos da tiempo de acabarlo y dejo unos casos clínicos para que lo resuelvan. Va. Ok. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Para estudiar la arteria descendente anterior, tenemos 4 tipos de oclusiones, como lo vemos en la imagen de la derecha. La A sería una oclusión proximal a la primera septal y a la primera diagonal. La B sería distal a la primera diagonal, proximal a la primera septal. La C sería distal a la primera septal, proximal a la primera diagonal. Y la D, pues es distal, ¿verdad? Las que más se presentan con más frecuencia es la A y la D. Y aquí es bien importante. Tenemos 2 segmentos para estudiar la descendente anterior. El septo basal, que sería esta parte de aquí, que está irrigado por la primera septal. Y el laterobasal, que es este. Acuérdense que estamos hablando de base porque es la base de la pirámide, ¿no? Acuérdense del ojo de buey. Esas partes, si lo parto, es la basal, la medial, la apical y el ápex, ¿no? Entonces, la primera septal me va a dar el segmento septobasal, que es este. La primera diagonal me va a dar el segmento laterobasal. Septobasal, laterobasal. Y el inferoapical, que es inferior y apical, me va a dar la descendente anterior distal. Toda esta parte es la distal. Entonces, primera septal, septobasal. Primera diagonal, laterobasal. Y aquí tenemos las distintas, ¿no? Si yo tengo ocluido proximal a las dos, eso quiere decir que tengo afectado una descendente anterior proximal. Por lo tanto, va a estar afectado el segmento septobasal, que sería este, y el laterobasal, que sería el de la diagonal. Y aparte tengo afectado toda la anteroapical, que sería la parte distal, pues. Entonces vemos cómo el vector de lesión se sube, ¿verdad? Va hacia arriba, hacia esta dirección. ¿Cómo creen que esté en ABR? Puede estar probablemente positivo, ¿no? D1 y ABL va a estar positivo también.
¿De dónde se aleja el vector? Se aleja de D2, D2, D3 y ABF. Entonces, D2, D3 y ABF va a estar negativo. Luego aquí en la pared libre del ventrículo izquierdo, ya vimos que se acerca D1 y ABL, por eso están positivos. ABR puede estar plano o positivo. La inferior está negativo y también se aleja de las porciones distales. B6, B5 van a estar negativas, ¿no? ¿Cuáles van a estar muy positivas? B1, B2, B3, B4. Y así es como se vería el electrocardiograma. Vemos que nuestro infarto está B1, B2, B3. Es el segmento septobasal, ¿verdad? La primera septal. Ya vemos que está afectada. Luego me voy a ver el segmento laterobasal, que sería la primera diagonal, o sea, D1 y ABL. D1 y ABL está elevado también. Entonces están tomados las dos primeras ramas de la descendente anterior. Y aparte el ABR está positivo, ese vector está muy arriba, que quiere decir que es una descendente anterior muy proximal. Y aparte se aleja todo el vector de la inferior, tiene cambios en espejo del inferior, y aparte se aleja de las regiones apicales, por eso está infradesnivelado también, pues es una descendente anterior muy proximal. Este paciente, pues lo más probable es que ya saben qué le va a pasar. Ok, tengo una B. Está respetado está respetada la primera diagonal, que sería el segmento laterobasal, pero está afectada la primera septal, que sería el segmento septobasal. Probablemente el vector esté hacia acá. Probablemente D1 y ABL estén normal y B1, B2, B3, B4 estén elevadas. Vamos a ver. Aquí vemos cómo está afectado el segmento septobasal. La lateral alta o el laterobasal está libre, no está isquémico, y la parte distal está afectada. Entonces aquí vemos cómo en las bipolares el vector se aleja de ABR, no va a estar positivo. D1 y ABL se aleja, va a estar negativo. D2, D3 y ABF se acerca, va a tener un D2, D3 y ABF positivo, pero aparte están afectadas las zonas distales. Por lo tanto, B3, B4, B5, B6 van a estar positivos. Si ven cómo todo depende del vector de la lesión y de la cantidad que esté afectada, acá si tapamos el ventrículo ya vemos cómo solo está afectado B2, B3, B4. Y B1 y B3, B4 más B5, B6. Acá está B6. Bueno. Entonces, tenemos B1, B2, B3, B4. Ajá. Y aparte me voy a D1 y ABL y está un poco negativo porque se aleja, ¿verdad? Y D2, D3 y ABF están un poco positivo. Pues entonces esta es una descendente anterior, distal a la primera diagonal, proximal a la primera septal, que se presenta en un 10% de los casos. Es muy fácil saber lo que vas a encontrar si sabes hacia dónde está tu vector. Segundo caso, tercer caso, perdón. Una obstrucción distal a la primera septal, está respetado el septo basal, y proximal a la primera diagonal, es decir, que está afectado el segmento laterobasal y la parte distal también, ¿no? Por lo tanto, el vector se va hacia arriba, hacia D1 y ABL. Se aleja de ABR, se aleja del inferior. Entonces ya podemos saber que ABR va a estar negativo, D1 y ABL van a estar positivas, se va a alejar de ABF y va a estar afectado B3, B5, B6. B4, B5, B6. Entonces aquí lo tenemos. Es un infarto donde el segmento septobasal, es decir, D1 y ABL, está afectado. El vector se va hacia arriba, por eso se aleja de D2, D3 y ABF. Y tiene afección de B2, B3, B4, B5, B6. Si se fijan, el ST es mayor hacia B3 y B4, porque es la zona más afectada. Como el segmento septobasal está respetado, B1 y B2 no tienen tanto voltaje. Pero B3, B4, B5, B6 sí.
Y tenemos la oclusión distal, que es un infarto pues muy leve, ¿no? Está respetado el septo basal, está respetado el látero basal. La lateral alta tal vez esté plano o un poco disminuido. La D2 tal vez tenga un supradesnivel. D3 y ABF tal vez estén planos, pero se aleja totalmente de ABR. Y lo único que está afectado es B4, B5 y B6. Y pues ABF y la inferior también, ¿no? Entonces vemos como D1 está un poco afectado también. ABL está plano totalmente. D2, D3 y ABF están afectados y vemos el vector se acerca más hacia D2, por eso D2 es mayor que D3. Aquí podemos ver cómo D2 está más grande que D3, en D3 casi no hay, en ABF tampoco hay, y vemos cómo está afectado toda la parte distal, B3, B4, B5, B6. Y respetado B1 y B2, esta es una obstrucción muy distal. Y el ABR pues con cambios en espejo. Yo creo que yo sé que son muchos tipos de infartos anteriores, pero la mayor distinción la podemos hacer en que las del ventrículo derecho, las caras inferiores, las de la corona derecha son infartos inferiores con extensión al ventrículo derecho y a veces rama derecha. Y las circunflejas son infartos inferiores que se llevan la cara posterior también. Yo creo que la diferencia entre coronaria derecha y circunfleja sí se puede hacer en la cara inferior, ¿no? En la cara diagonal, en la cara anterior, si yo observo lesión de D1 a B6, pues ya independientemente de cuál esté, ya sabemos que es una descendente anterior, entonces no hay mayor problema para diferenciarlas. Todo esto que los mencioné no es necesario que lo dominen o que ustedes sus electrocardiogramas digan, es distal a esta, proximal a esta. Eso es como para que conozcan que hay distintos tipos de oclusiones de la descendente anterior, pero los conocen, pero no es necesario que los plasmen, ¿no? O sea, no se partan la cabeza tratando de adivinar cuál está tapada, si la primera aceptada, la primera diagonal, simplemente identificar que es de la descendente anterior y identificar que es inferior, ¿ok? Bueno, importante. Entonces, recordemos el sistema de conducción. Tenemos un sistema infranodal y un sistema supranodal, ¿verdad? Abajo del nodo AB está el haz de His y las ramas derechas e izquierdas. Y también lo podemos dividir en uno derecho y uno izquierdo. Bien importante. Los trastornos de la conducción del infarto inferior, recordemos que el nodo sinusal está irrigado al 60% por la derecha y 40% por la circunfleja. Y el nodo AB está irrigado al 80% por la derecha y el 20% por la circunfleja. Entonces, en los infartos inferiores, las afecciones van a ser del nodo AB principalmente, ¿verdad? El haz de His está irrigado por la rama del nodo AB y el fascículo posterior proximal también por la rama del nodo AB, que son ramas de la coronaria derecha, ¿verdad? Es bien importante, estas manifestaciones se van a presentar en las primeras 2 horas y muchos pacientes que tienen infarto inferior con extensión al BD van a tener un reflejo de Bessel-Harish, que se llama, que es una triada, ¿no? Están hipotensos, bradicárdicos, tienen alteración del patrón respiratorio. Puedes pensar que el paciente se está muriendo, se está chocando, pero es normal. Bueno, no es normal, es esperado y el paciente recupera de manera inmediata. Aquí lo importante de los trastornos de la conducción en el nodo AB es que va a tener bloqueos AB completos con ritmo de escape, pero los QR se van a hacer estrechos. ¿Por qué? Porque el infarto inferior lo que va a estar afectado es el nodo AB. La conducción del nodo AB va a estar retrasada, pero el fascículo posterior distal, o sea, en su totalidad, y el fascículo anterior y todo lo demás, está irrigado por la descendente anterior. No tengo una afección en la descendente anterior, por eso mi paciente con infartos inferiores va a tener bloqueos AB completos, pero con un ritmo de escape con QRS estrecho, menor a 0.12 segundos. Y yo voy a saber que es una coronaria derecha. O si es una coronaria derecha, voy a saber o inferir qué tipo de bloqueo va a generar mi paciente. Es importante. Son bloqueos AB completos con ritmo de escape QRS anchos. Y en el infarto anterior, el fascículo anterior está irrigado por las septales perforantes. El fascículo posterior, distal, está irrigado por las septales anteriores y las posteriores.
Y tenemos que estos bloqueos, a diferencia del de la cara inferior, van a ser bloqueos AB con una duración no mayor a 0.25 segundos. A diferencia de los de la coronaria derecha, que son bloqueos AB completos. Pero aquí la diferencia es que el QRS va a estar ancho y va a ser secundario, te va a dar un MOVITS 2 secundario a necrosis del sistema de Purkinje. Los infartos es bien importante. Los cambios de trastornos de la conducción en los bloqueos de rama derecha no son por isquemia, son por acúmulo de sustancias cardioinhibitorias como la adenosina. En ese periodo de isquemia se aumenta la expresión de estas sustancias y la concentración de estas sustancias cardioinhibitorias que van a bloquear el nodo AB, pero de manera transitoria. Los trastornos de la conducción de la cara inferior, es decir, los bloqueos AB completos, resuelven entre las primeras 24 a las 7 horas, no son candidatos a marcapasos definitivos. Eso hay que tenerlo muy importante. Si tenemos un trastorno, un bloqueo inferior, un bloqueo AB completo, con QRS estrecho, secundario a un infarto inferior, tal vez lo podamos llevar con una terapia puente, como algún fármaco cronotrópico, los que marca el ACLS, pues es la atropina, pero ese no, porque es nada más para hacer la prueba de atropina, y la dopamina, ¿no? A dosis de cronotropismo positivo, pues. Entonces me lo puede llevar con una terapia puente hasta que lo valore el cardio y él decía si le pone el marcapasos o le puede poner un marcapasos percutáneo, el que va como si fuera un central, pues. Y ok, porque el paciente se va a resolver, pues. Lo más probable es que el paciente resuelva solito. En cambio, los trastornos de la conducción del bloqueo de los infartos anteriores son por necrosis. Entonces, estos cambios son irreversibles. Este paciente con un bloqueo completo o un bloqueo completo secundario a un infarto anterior va para marcapasos definitivo porque no se le va a quitar. Es bien importante por eso identificar qué arteria está afectada y qué trastorno está presentando en ese momento para yo saber probablemente el pronóstico y el paso a seguir pues, de mi paciente. Lo mando para que lo operen y le pongan un marcapasos definitivo o le pongo un percutáneo y lo llevo hasta que lo valore el cardio y que él decida, ¿no? Entonces, si tengo un bloqueo bifascicular, que es bloqueo de rama derecha con patrón QR en B1, tiene un 30% de progresar a un bloqueo completo. Y si tengo un bloqueo AB completo en un infarto anterior, pues tengo una mortalidad del 80%. Entonces, si yo tengo un paciente con un infarto anterior y está bien bloqueado, aparte que va a ocupar marcapasos definitivo, tengo la certeza de decirle al familiar que el pronóstico es muy malo. ¿Sabe qué? Tiene un infarto muy grande, tiene un bloqueo de su corazón, lo más probable es que su paciente fallezca, ¿no? Y bueno, en el infarto anterior vamos a tener AB de segundo grado, MOVITS 2 por bloqueo de Purkinje. Si es completo, puede ser secundaria a una necrosis muy extensa. Si yo tengo un bloqueo bifascicular, que es bloqueo de rama derecha más bloqueo de fascículo anterior, tiene el riesgo de progresar hasta el 30% de bloqueo completo. Igual si yo tengo un bloqueo trifascicular, el bloqueo trifascicular es cuando están bloqueados los tres fascículos. El AB, en un fascículo anterior o posterior, y el bloqueo de rama derecha. Ese sería un bloqueo trifascicular. Este paciente va a progresar a un bloqueo completo, sin duda, ¿no? O tiene muy altas posibilidades de progresar a un bloqueo completo. Y el bloqueo completo septal, pues como ya lo mencioné en la pasada, tiene una mortalidad del 80% en el paciente con infarto, ¿verdad? De la cara anterior. Un infarto anterior más bloqueo completo tiene una mortalidad del 80%. Y son marcapasos definitivos. Y pues creo que es todo. Listo, listo, listo. Muy bien. No sé si tengan alguna duda o algo más que quieran comentar. Estamos abiertos a comentarios, sugerencias. Nadie. A todo menos insultos. En Caborca, ¿todo bien? Bueno, pues estas clases van a quedar